Este es un líquido. ¿Y cómo están las moléculas? Se van adaptando al recipiente y eso es lo que definimos por líquido. En cambio, un gas no. Ese está hasta tapado el dibujito. ¿Por qué? Porque ese va a ocupar el lugar que él pueda. Si lo ponemos en una habitación, llena una habitación. Si lo ponemos en un estadio, llena el estadio. Y así sucesivamente. Porque se encuentran unas moléculas con otras. Y esa es la definición de gas en general. ¿Qué propiedades tienen los gases? Como ven en el dibujito ahí, una molécula no está pegada con la otra. En líquidos vimos, o bueno, tuvieron que haber visto que sí existen fuerzas de atracción entre moléculas y por eso se crea la tensión superficial. Pero aquí no, aquí están separadas, por eso aquí no hablamos nada de tensión superficial, porque una molécula está separada de la otra. No posee volumen o densidad definido. Volumen porque van a abarcar todo lo que ellos puedan. Ahora veremos de la densidad. Como la densidad es masa partido volumen, al no tener volumen definido, también va a cambiar la densidad. Se expande hasta ocupar por completo el recipiente en el que está contenido. Entonces va a ocupar todo, es lo que decimos que va a cambiar el volumen. Su volumen definido por una presión y una temperatura. Nosotros podemos si ustedes meten aire en una jeringa, no lo puede, o sea, lo quieren volver chiquito, si están pocas moléculas, lo pueden volver pequeño. ¿Dónde podemos ver gases comprimidos? En el gas de la estufa que nos venden. El señor del gas, ustedes pueden ver que cuando llega el tambito de gas pesa un montón, porque tenemos un montón de moléculas ahí. Conforme lo vamos gastando, deja de pesar, porque ya las moléculas salieron y el volumen que ocupó siempre es el mismo. Definición de gas ideal. El gas ideal está contemplado como parte de un grupo de gases teóricos, porque nosotros en todo lo que van a ver, ustedes no trabajan con gases reales, sino con ideales. Entonces son con partículas puntuales que se mueven de modo aleatorio, todas locas, no tienen un orden, sino que se mueven por donde quieran y no interactúan entre sí. El gas real existe, no son los que trabajamos en el curso, pero sí existe, es aquel que posee un comportamiento termodinámico y no sigue la misma ecuación de los gases ideales. O sea, que un gas real no cumple con esta regla. Esta es la regla pavo es igual a ratón, así se les queda. Tampoco es así como que tan raro. ¿Y cómo así que pavo es igual a ratón? Esto no lo viene en el formulario. La A pasa a dividir y desaparece. Y aquí es donde a mí me gustaría escribir. ¿Será que esto me deja escribir? Aquí me va a decir. Rellenar y firmar las herramientas. Ahí está. La cosa es que quitamos la A. La A pasa a dividir y desaparece con la A. Quitamos la O, pasa a dividir y desaparece la O. Y la fórmula nos queda PB es igual a NRT. PB es igual a NRT. Y esta es nuestra fórmula. Y veamos qué significa cada una de esas letras. P, presión. Aún no les voy a agregar las dimensionales. ¿Por qué? La V es volumen. La N es número de moles. Y tiene que ver con lo que ya vieron en química. La R es la constante de gases ideales. Apáguenme el micro, por favor. Casi 10.
¿Quién tiene el micro abierto? Gracias. ¿Alguien tiene el micro abierto? Listo. Entonces, N es número de moles. Los números de moles es lo mismo que vieron en química. Lo vamos a volver a repasar, pero sí, son un número de moles. R es la constante de gases. Y de esta R va a depender el resto de las dimensionales, que si se va a trabajar en metros cúbicos, en litros, o el volumen, la presión en milímetros de mercurio pascales, o lo que quieran. Entonces tenemos que fijarnos que la R concuerde con el resto de dimensionales. Y la T es temperatura. Y esta sí le voy a decir que temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin. Y algo que sí, anótenme en su cuaderno, la presión que se utiliza en gases es absoluta. En hidrodinámica 1 y hidrodinámica 2 trabajamos con presión manométrica. En gases trabajamos con presión absoluta. Apúntenlo, pónganlo ahí en grande. Yo no está la presentación, necesito que lo apunten. Presión en gases es presión absoluta. Y la temperatura en gases es Kelvin. Todas las demás no les he dado dimensionales, pero aquí la temperatura es en Kelvin. Entonces, ojo con esto. Y PV es igual a NRT, es la que nos vamos a referir, que pavo es igual a ratón. Entonces, con eso... No sé si lo va a quitar o no. Seguimos. Se lo quito. Definamos qué es un mol. También ya lo vieron en química. Y es la cantidad de sustancias que contienen tantas partículas, átomos, moléculas u otras partículas como átomos hay en 12 gramos de isótopos. Para que lo entiendan, o por lo menos yo lo entiendo así, esto es como una docena de naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en una docena? 12. Y en una docena de guayabas son 12. Igualito es el mol. Si yo les digo un mol de aguacates, es como que les dijera 6.022 por 10 a la 23 aguacates. Es decir, cuando llego, si digo un mol, es 6.022 por 10 a la 23 aguacates. Un mol de naranjas, 6.022 por 10 a la 23 aguacates. No tengo más, no tengo menos, sino tengo esa cantidad. ¿Por qué agarraron este número? Porque es lo mismo que tiene 12 gramos de isótopos de carbono 12. Esa cantidad tiene. Y dije, igual que la docena, ¿y por qué 12 y no 10? Si nuestro sistema es decimal. No, igual. Ellos dijeron que un mol es 6.022 por 10 a la 23. Entonces, a eso es lo que definimos por mol. Entonces, si tengo 2 moles, ¿cuántos tengo? Tengo 12.044 por 10 a la 23. Pues el doble, son 2. Y así nos vamos con eso. Definición de la masa atómica. También ya lo vieron en química. Y aquí nos revolvemos un poquito. Es la masa de un átomo que se encuentra conformada por la masa total de protones y neutrones de un solo átomo. La masa atómica se obtiene de sumar el peso molecular de cada uno de los elementos. Veamos cómo se hace eso. Y tenemos el gas butano, ese 4 es chiquito y ese 10 es chiquito. Carbono 4, hidrógeno 10. ¿Cómo hacen ustedes eso? ¿Cuánto pesa el carbono? Alguien que sí me encienda el micrófono y me diga, ¿cuánto pesa el carbono? 12.011. Perfecto, que hasta con decimales. ¿Qué pasa en física? En física lo dejamos en 12. Entonces, 12. ¿Y el hidrógeno? 1.00794. Y en física lo dejamos en 1. Entonces, 4 por 12, ¿cuánto es? 4 porque ahí dice la formulita 4. Y el 12 del que estamos sacando de la tabla son 48. Apunto el 48. Quiero ver si en algún punto yo puedo apuntar. No sé si necesito anotar. Yo creo que ahí ya tienen en negro la pantalla. No, no, esto no es. No puedo apuntar. Necesito apuntar. Bueno,
Sigo con mi explicación. Ahí está. Entonces tenemos 4 por 12, 48. Más 10 del hidrógeno, porque es 1 por 10, son los 58 gramos mol. ¿Se entiende? Alguien que me diga que no, le vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿No? Alguien que abra el micrófono. Son como no sé cuántos hay ahí, pero... Yo diría que todo claro. Gracias. Ahora bien, el hidrógeno. Y es importante. En el examen no les van a decir H2, no les van a decir eso. Solo les van a decir hidrógeno. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son los gases diatómicos. Yo les voy a dar un listadito, está en la presentación, pero es importante decir de que si son diatómicos, no les decir el gas diatómico hidrógeno, eso no se los dice, solo les dicen hidrógeno. En este caso, el hidrógeno pesa 1 por 2 que tiene la formulita, 1 por 2, 2 gramos mol. Esto es algo que nos va a servir más adelante, entonces con eso lo aclaramos. Viene otra frasecita en los problemas que nos ponen. Nos pueden decir condiciones normales. TPE, ahí habla temperatura y presión estándar. Ahí no habla de volumen. Entonces, condiciones normales incluye todo lo que miran ustedes en pantalla. Temperatura igual a 273 Kelvin o 0 centígrados. Presión, una atmósfera o 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y volumen 22.4 litros. Esos son condiciones normales, los 3. O condiciones estándar, los 3. Si les pongo TPE, temperatura y presión estándar, ahí no están hablando de volumen. Entonces, cuando a veces los problemas dicen, pero es que no tiene datos. Puede ser que en el problema solo les pusieron condiciones normales. Y al decirles eso, les están dando estos 3 datos. Condiciones estándar. Entonces nos dan los 3 datos. Otra vez, yo sé que ahí la temperatura está en centígrados. En gases trabajamos temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin, es importante. Y tenemos esta fórmula, ahí le falta una línea en medio. O sea, es PB partido T. O sea, así va. Y en la presentación aparecía toda la explicación. Yo no me alejo que la lean de cada una de estas. Pero veámoslo así. Cuando aplica la ley de Boyle-Marriott, significa que la temperatura es constante. Les pueden decir, en un sistema isotérmico, les pueden decir, en un sistema a temperatura constante, o les pueden decir, aplica la ley de Boyle-Marriott, y en los 3 casos les dice que desaparezcan la T. Que esta T la quiten. Esta desaparece y esta desaparece. ¿Cómo queda la fórmula? PV es igual a PV. Y la temperatura solo la quitan y esa ya es la ley de Boyle-Marriott. Veamos la ley de Charles. Eso significa que la presión es constante. Entonces, al decir la presión constante, quitan esta P y quedan esta P. Y les queda la fórmula volumen partido temperatura, volumen partido temperatura. Nos van a dar en los problemas los datos, porque en realidad nos van a dar volumen 1 y nos preguntan volumen 2. De estos 4 datos que quedan, nos van a dar 3 para que averigüemos el otro. ¿Cómo preguntan esto? Aplique la ley de Charles. En un sistema de presión constante, ya saben ustedes que la P la quitan. En un sistema isobárico, ya saben que la P la quitan. Y la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac, significa volumen constante. Y adivinen qué, ahí quitan la V. Aquí quitan la V y aquí quitan la V. Y aquí quitan la V. ¿Cómo queda la fórmula? Presión partido temperatura, presión partido temperatura. ¿Cómo nos preguntan eso en los exámenes? Apliquen la fórmula de Gay-Lussac. ¿Es un sistema de volumen constante? ¿Es un sistema isocórico o es un sistema isométrico? Es decir, que lo que ustedes miran en pantalla, todas estas letritas, ustedes se lo tienen que saber. Porque si no saben qué es isocórico y si los ponen en problemas, no saben cuál eliminar. Entonces necesito que eso sí se lo aprendan. Entonces eso es aprendidito así de memoria. Isotérmico a temperatura, isobárico a presión, isocórico es volumen.
Isométrico es volumen. Les pueden decir isovolumétrico, también existe la palabra, pero como que ese se entiende más. Entonces, está. Ley de Avogadro. Es una ley, esta se utiliza menos. Los volúmenes iguales en distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo de partículas. En pocas palabras, volumen partido número de moles es igual a volumen partido número de moles. Y eso consiste en la ley de Avogadro. Aparece menos en los problemas, pero existe y nos la mandaron en la presentación, no vaya a ser. Entonces, por eso la coloqué ahí. Ley de Dalton de presiones parciales. Voy a abrir un Paint. Quiero ver. Ahí está. Aquí sí puedo escribir. Vemos la ley de gases o de presiones parciales. Listo, ya pueden ver mi Paint, eso es genial. ¿Qué significa una presión parcial? Si cuando uno respira, no respira solamente oxígeno, mentira que en el aire hay solo oxígeno. Ustedes ven un pulmoncito y el otro pulmoncito. El aire que respiramos está compuesto de oxígeno, por ahí nos pueden poner un poquito de hidrógeno, nos van a poner un poquito de ¿qué? No sé, de dióxido de carbono. La cosa es que cada uno de ellos hace su propia presión. Entonces vas a tener la presión del oxígeno, más la presión del hidrógeno, más la presión del dióxido de carbono. La suma de la presión 1, la presión 2, la presión 3 es la presión total. A eso se refiere la ley de Dalton, que la suma de las presiones es la presión total. Pero esto actúa un poquito como estadística que ustedes vieron. No me los voy a confundir con proporciones. ¿Qué proporción representa el oxígeno? Entonces, la presión del oxígeno dividido la presión total. Eso es la fracción que representa el oxígeno. Y si quiero la del hidrógeno, entonces calculo la presión del hidrógeno partido la presión total. Y si quiero la del dióxido de carbono, entonces calculo la presión del dióxido de carbono y presión total. Esto es un decimal, es una proporción, es 0.3, 0.4. Por ejemplo, el oxígeno me dio 0.3 del total. Este me dio 0.2 y este me dio 0.5 para sumar el 1, porque al final es el total, es la fracción total. Entonces yo puedo calcular qué fracción representa cada uno de los gases. Y eso sale de saber que la sumatoria de presiones es la presión total. Pero supongamos que la presión total son 2 atmósferas. ¿Cuánto es la presión del oxígeno entonces? Aquí dice, miren. Dice que es el 3% de las 2 atmósferas. 0.6 atmósferas. Ya hay ejercicios de esos en la presentación, vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que le entiendan la lógica. ¿Por qué? Primero saco la fracción. Lo que representa el oxígeno dividido el total. Lo que representa el hidrógeno dividido el total. Puede ser que solo me pregunten 1, entonces solo calculo 1. Entonces, esto es la fracción que representa en el total. Y si hay 20, la sumatoria de los 20 y el que estoy examinando. Entonces, es un decimal. O el punto 3 de qué? Del total. Lo multiplico por el total. Esto no lo dejaron en fórmulas, por eso que expliqué. No lo ponen en fórmulas. ¿Y cómo aparecen en las fórmulas? Aparece así. Miren, presión total es igual a presión 1, presión 2 más la presión N. Y ahí está lo que les digo. La presión del gas A es igual a... Puede ser con moles también, y eso es importante, eso no lo dije yo ya. Pero puede ser con número de moles, no solo con presión. Entonces, número del que representa el que estoy examinando, en este caso serían los moles de oxígeno, dividido los moles totales por la presión total. Entonces, puede ser la X1 calculada con presiones o calculada con número de moles. Eso es lo que significa la ley de presiones parciales. Nuestro formulario, como esto les queda por escrito, no hay tanto problema. Pau es igual a ratón, es la ley de gases ideales.
Esta es la que se tienen, que es la que vamos a utilizar un montón. PV es igual a nRT. De aquí aparece la fórmula para pasar de Fahrenheit a centígrados, de centígrados a Kelvin. Recordando que centígrados más 273 son Kelvin. Yo tengo mis centígrados más 273 ya se convirtieron en Kelvin. Después tenemos la que de donde sale la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, de donde salen todas las leyes. PV partido T es igual a PV partido T. Y les voy a decir algo bien importante. La temperatura tiene que ir en Kelvin. Pero la presión y el volumen en esta fórmula en especial, y solo aplica para esta fórmula. Solo para esta. Quiero ver si esto me lo marca. Solo para esta. No se lo estoy poniendo para otra. Solo para esta, la presión puede ir, si la presión 1 está en atmósfera, la presión 2 será en atmósfera. Si el volumen 1 está en litros, el volumen 2 será en litros. No es obligatorio hacer las conversiones. En esta fórmula en especial, solo temperatura va en Kelvin y las otras dos pueden ir en otros sistemas. Siempre que sea concorde, no va a ser aquí atmósferas y aquí milímetros de mercurio, eso tampoco se vale. Pero si de este lado está atmósferas y del otro lado está atmósferas, se vale. No es obligatorio hacer las conversiones. Solo estoy hablando en esta fórmula. En las otras no. Importante, eso apúntenlo. A ver si, para que me borre esto. Ahí está. Siguiente fórmula. Masa es igual a número de moles por molaridad. Esta M mayúscula es la que sacamos de la fórmula. Del H2O, el hidrógeno por 2 y el oxígeno por 16. Esa es la molaridad, son gramos partido mol. N son los números de moles y la masa va a salir en gramos. Hago esto hincapié que la masa sale en gramos porque la molaridad está en gramos. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos la masa en kilogramos y no la llevamos en gramos. No, aguas con eso. La molaridad está en gramos, la masa sale en gramos. La molaridad la ponen en kilogramos, va a salir en kilogramos, pero la molaridad siempre la trabajamos en gramos. Por eso la hago el hincapié. Aguas con eso. Estas que las acabamos de ver. Conversiones. A ver. Aquí aparece por primera vez la R. Miren. Porque no se les había dicho que cuánto y qué valor sería. Aquí aparece por primera vez. Esta es la R en sistema internacional. 8.314 Joule mol Kelvin. Ya van a aparecer más R's. Ya vamos a platicar de esto. Pero esta en especial es muy importante porque es el sistema internacional. Como es el sistema internacional, si usó esta R, la presión será en pascales. El volumen en metros cúbicos. La N moles, la R es esta y la temperatura en Kelvin. Entonces, si uso el sistema internacional, presión en pascales y volumen en metros cúbicos. Eso es para el sistema internacional. Número de Avogadro, ya hablamos. Y aquí aparece el nitrógeno 14, el oxígeno 16 y las conversiones de atmósferas a pascales, de pascales a milímetros de mercurio y les pueden poner torr, que son lo mismo que los milímetros de mercurio. Miren, solo les cambiaron de nombre. El hidrógeno, su molaridad. Y aquí aparece presión atmosférica en sistema inglés, 14.7 libras pulgada cuadrada. Por si les sirve por ahí, ahí está. Y viene el recordatorio. Temperatura estándar o temperatura estándar con S porque está en inglés. Son 273 Kelvin. Presión estándar con E, presión estándar con S, es 1.01 por 10 a la 5 pascal. Entonces, estos son constantes. Si alguien ahí tiene duda, es que aquí esto es raro porque a mí generalmente me van preguntando cómo voy hablando, pero ya vamos a dar espacio. Pero si tienen dudas, digan. Ahorita es un buen espacio para dudas. ¿Qué significa la MH, disculpe? NH es la M de mamá con H. Ajá, exactamente, esa que es está. la molaridad del hidrógeno. Lo que pasa es que en física no les van a dejar entrar la tabla. Mentira, les van a dar en el formulario estas cositas. O en el problema aparece MN, pero tiene chip. Y a eso voy, sí es esta. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece molaridad del nitrógeno 14. Pero ustedes en el problema no pueden utilizar 14. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es diatómico. Entonces tiene que ser 14 por 2. O solo les ponen el gas nitrógeno. Y ustedes, y en el formulario, molaridad del nitrógeno 14. Y ustedes ponen ese. No, porque el nitrógeno es diatómico. Entonces, si aparece el hidrógeno, miren, aquí aparece como 1. Y aquí ya es diatómico. O sea,
Ustedes tienen que reconocer, tienen que saber cuáles son los diatómicos. Importante, a veces les ponen en el formulario MH2. Entonces ahí le están diciendo la modalidad de la molécula de hidrógeno con ya las dos moléculas, por eso le pusieron el 2 chiquito aquí. Entonces, aguas con eso. ¿Se entienden los diatómicos acá? Que no podemos, que esos no andan solitos. Oxígeno solito, así la molécula no. Esa se prende de otra de oxígeno y andan las dos juntas. No sé si se logra entender. Ya agarró, ya dice. No sé si están escribiendo por el chat. ¿Cuál es el sistema que se usa más? Preguntan en el chat. Ok. Oficialmente el internacional. Pero ya saben que en el examen nos juegan con eso. Eso no es secreto para ninguno. Ustedes ya han hecho exámenes y saben que nos juegan con eso. Si ustedes agarran libros, van a encontrar el internacional. Sobre todo agarran libros de física. De química a veces se encuentran más esta atmósfera litro mol Kelvin. Pero por eso les hago el hincapié que pongan alertas ahí. Oficialmente el que más usamos es internacional. Pero hay otro. Y aquí está la R. Y ya me viene un ejemplo adelante. Yo aquí les dejé estas 5. En presentación de unidad nos mandaron todas estas. Eso está en la presentación. Eso lo bajé de la presentación y lo coloqué acá. Eso no lo puse yo, sino que ellos nos mandaron a estudiar esto. Pero estas digamos que son las más comunes. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Que si yo quiero utilizar el 62.36, ¿en qué va a estar la presión? Ahí dice, úsela en milímetros de mercurio. ¿Y en qué va a estar el volumen? Ahí dice, litros. Yo no puedo usar el 62 y querer meter mi presión en pascales, porque eso ya está mal. El 0.082, que son los que utilizaron en la presentación de la unidad, ¿en qué se usa? La presión en atmósferas, el volumen en litros. Y si se dan cuenta, todos tienen Kelvin. Por eso se los dije, todos tienen Kelvin. Miren. Y recordando, la presión es absoluta. No me van a trabajar con manométrica. Aunque el problema diga manométrica, ustedes tienen que trabajar con absoluta. Presión absoluta, apunten por ahí en su cuaderno. Presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Explico. Si en el problema dice, con presión manométrica de 2 atmósferas, y ustedes la meten en problema y está mal. Tienen que pasar la absoluta. ¿Y cómo? Agarro lo que me dan y le sumo 1 atmósfera. Y esa es la presión absoluta. Eso es todo. Solo es de andar vivos, que no les metan gol ahí. Tienen que andar viendo que es trabajo con presión absoluta. Entonces, si quiero trabajar el 1.98 en, miren, calorías mol Kelvin. La caloría es joules. Ok. Aquí tendré que investigar qué dimensionales son, porque no está tan claro. Entonces, ojo con estas. Las que más nos van a poner es la 0.082, la 62.36 y la del sistema internacional. Y la del sistema internacional aparece 2 veces. Miren, aparece joules, que joules es pascal metro cúbico. Entonces aquí nos dice en qué va la presión en pascal y el volumen en metro cúbico. Ahí dice. Y ahí nos dejaron todas. Y aquí viene la explicación de lo que estaba hablando allá. La R que aparece acá está en atmósfera litro mol Kelvin. Entonces, ¿la presión en qué va a estar? En atmósfera. Lo mismo otra vez. Como es 0.082, atmósfera litro, el volumen en litros. Los moles no cambian para ninguno. La N siempre va en moles. Siempre. Y la temperatura en Kelvin, que no es más que los centígrados más 273. Entonces, les hago hincapié en eso porque es bien importante que me confundan la R. Entonces, tienen un menú de R's para escoger. Este es el que más van a utilizar, este chiquito, no es grande. Pero, ojo con eso. Y tengo el primero, yo creo que en Paint lo voy a terminar resolviendo. Pero mi metodología es la siguiente. Prueben a hacerlo, de verdad, prueben. Les doy 3 minutos y después lo resuelvo yo. ¿Por qué? Porque si yo hago 100 ejercicios, cuando ustedes hacen el 101, de todos modos les sigue sin salir. Entonces yo necesito que les salga, que ustedes prueben a hacerlo y ya después lo resuelvo y les lo monto. Veamos lo primero. Se tiene una temperatura de 40 centígrados, un volumen de 200 mililitros y el número de moles es 1.20. Calcule la presión. Chivo número 1, utilicen pavo ratón. Chivo número 2,
pase la temperatura Kelvin. ¿El volumen a qué lo tienen que pasar? Litros. ¿Por qué? Porque ahí nos dijeron la R. Y los moles no los cambian. Y de ahí me despeje. Yo sé que algunos todavía tienen problemas con despeje. Les voy a dar un chivito por ahí. Pero trabajen. Son las 35. A las 38 les pregunto cómo van. Prueben a hacer. La respuesta está ahí en la esquinita de la presentación. Si a alguien no le queda, va diciendo, todavía tienen tiempo, pero... Nos dieron la respuesta en una transmisión, es 153.996 átomos. Ahí está, muy bien. Yo tengo ahí 154 por la aproximación. Que tenga dudas, solo voy a explicar la parte de si alguien tiene problema con el despeje, que a veces se nos... Yo sé que a estas alturas del partido todavía hay gente que tiene problemas con eso. Y voy a anotar datos porque me lo tengo que llevar a la otra pantalla. 40 centígrados, 200 mililitros, moles, 1.20. Muy bien. Vámonos a Paint. Muy bien, ya está en Paint. Muy bien. Veamos. First, esto. Temperatura. Uy, 40 grados. Vamos a ver si le bajo. Ahí, tal vez ahí. 40 grados centígrados. Que es igual a 40 más 273 para pasarlo Kelvin. Son 313. Después dice 200 mililitros. Sabiendo, y no muy se mira esto, espero. ¿Cómo le hago para que se mire más claro? Se aceptan sugerencias. 1000 mililitros es un litro. Entonces son 0.20 litros. Moles 1.20. N 1.20 moles.
y R 0.82. Entonces, PV es igual a NRT. Presión en la que ando buscando, volumen es 0.20, R es 1.2, perdón, la R es la 0.082 y la temperatura son los 313. Me van a decir que solo se pasa a dividir. Yo sé que solo se pasa a dividir. Pero si a alguien le causa conflicto, multiplique primero estos números. 1.2 por 0.082 por 313. Entonces, ahí les va a quedar una ecuación mucho más sencilla porque ya solo queda un número de un lado y esto. Entonces, solo pasa a dividir 0.20. Y ahí queda 153.99. Como la constante está en atmósferas, la presión me va a salir en atmósferas. Si la constante está en pascales, no me va a salir en atmósfera. Aguas con eso siempre. Y eso es. Regresemos al ejercicio 2. Muy bien. Aquí está el 2. Trabajenlo. Ahí está. Son las 5:41. A las 5:44 les pregunto cómo va. Nos consultaron de dónde salió el 0.082. Es la constante de gases, es la R. En este caso, yo se les había colocado aquí, pero eso es como chivo, aquí 0.082 litros de atmósfera mol. Oficialmente aparece en sus formularios, o sea, la unidad nos manda esas constantes, y es la que hablaba yo aquí, ¿ven? Acá, que tienen que escoger dependiendo los datos. No sé si eso resuelve la duda. Si no me vuelven a preguntar, de verdad. Sí, ya se solucionó la duda. Gracias. Perdón, ¿cuál era la fórmula para la masa? Es que eso no la apunté. A ver, no sé si tengo el micrófono. Sí. M de masa es igual a N de moles por M de mayúscula de molaridad. No sé si. Es que sí platicadito, no es como escribirla, pero ahí está. Mm.
Ay, medio me salen los números, pero bueno, veamos. PV es igual a NRT. Ojo, esos son los mismos ejercicios en la presentación que ellos mandaron. Esos no los propuse yo, sino que ahí está. Presión, 5.4 atmósferas, me corrigen, porque yo aquí no puedo ver el problema. Volumen, número de moles. Y otra vez utilizo el 0.082 porque la presión está en atmósferas y el volumen ¿en qué me va a salir? En litros. 0.082. Ah, pero ahorita no saben dónde sale la N. Ahorita les digo, 373. ¿Y de dónde salió la N? N de nene, M de mamá, perdón, M de mamá es igual a NN por número de moles. Entonces necesito la N, que es la M de mamá dividido la M mayúscula. Entonces me dieron que son 20 gramos. ¿Y qué compuesto es? Ahorita les digo. Es oxígeno. Pero lo que les decía, el oxígeno es 16, pero el oxígeno es diatómico, entonces no uso 16, uso 32. Divido eso y aquí sale el punto 62,5 moles, que es el que utilicé aquí. Ya lo maniobran con su calculadora y ya sale el volumen. Vamos a hacer. $3.54 litros. Si alguien tiene dudas, pregunte. No hay duda. Cuando te dan los otros datos, por ejemplo, en metro cúbico o te dieron una presión en atmósferas. Por ejemplo, en este mismo ejercicio, igualito, te piden las respuestas en metros cúbicos. Tienes opción A, pasar el 5 puntos de las atmósferas a pascales, usas tu R normal y ya te sale de una vez en metros cúbicos. El de 8.31 utilizas la R. O la otra opción que tienes es que ya con tus litros los pasamos a metros cúbicos. Eso es decisión de ustedes. Yo la verdad lo pasaría de último. ¿Por qué? Porque ya solo es una conversión. Bueno, arriba solo es una conversión también, ¿va? Tampoco es que sea así tan grande la diferencia. No sé si eso resuelve tu duda. Hello. Ah, bueno. Surgió otra duda. Nos preguntan de dónde salió el número 32. Ah, como es oxígeno. El oxígeno pesa 16, pero es diatómico. Entonces es O2. 16 por 2, 32. Esa es la molaridad. Es de lo que vimos del peso molecular. No sé si eso resuelve la duda. Gracias. Y nos piden de que si puede regresar a la diapositiva anterior para copiar el problema. Como les voy a pasar la diapositiva, yo se lo regreso, pero les voy a pasar esta presentación. Ok, gracias. También está la presentación que mandó la unidad. No nos hagamos. Entonces, ahí está. Siguiente. Van a ustedes otra vez. Calcular la temperatura del nitrógeno si se tiene la presión D, un volumen D y si te tiene una masa D. Trabajen y me dicen. Son 48 a las 51.
No sé si está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Gracias. Sorry, voy a empezar. Ok. Solo saqué datos. Presión, 2.4 atmósferas. Volumen, 5.1 litros. Pero otra vez, no tengo número de moles. Número de moles es igual, a ver, masa. Es igual a número de moles por esto. O sea, el número de moles es masa partido molaridad. La masa me la dieron 44. ¿Qué pasa con la molaridad? Es lo que me preguntaban del oxígeno. El nitrógeno son 14 gramos mol, y eso lo pueden ver en su tabla periódica. Pero otra vez, tienen que reconocer los diatómicos. Si no conocen los diatómicos, ponen 14 y ya está malo. Tiene que ser nitrógeno 2. Entonces, como son 2 de 14, son 28 gramos mol. Por eso colocamos 28. Y lo que de esa división. Entonces, quedaría PV es igual a NRT. Presión 2.4, volumen 5.1. Por ánimos prácticos lo pongo así, o si no ponen su decimal. La R 0.082 y la temperatura, ¿en qué va a salir? En Kelvin. ¿Por qué? Porque en gases se trabaja con Kelvin. Temperatura 94.99 Kelvin. Ya, si en el problema pásenlos a centígrados o a Fahrenheit, a lo que quieran, ya los pasan ustedes. Ojo con eso porque la idea de los ejercicios del examen es que ustedes anden vivos en conversiones, que anden vivos en despejes, que anden vivos en todo eso. Entonces, por ejercicio de clase está bien que queden Kelvin. En examen uno les coloca de su respuesta en Fahrenheit. Y entonces ustedes hacen sus conversiones. ¿Dudas? Hablen. Sí. Alguien pregunta de cómo saber cuándo es un diatómico. Ahorita le voy a pasar el chip. Muy bien. Aquí está el listadito. Esto yo no me lo inventé. Eso está en el libro de Serway. No me recuerdo qué página, pero no está ni en el capítulo de gases, está en el capítulo de termodinámica. Ese es el listadito. Y esos son los que vienen en el examen, no creen. No crean que les van a poner algo súper extraño. Yo creo que eso resuelve la... Seguimos. Sí, gracias. Disculpe. Dime. Es que también me pedían si podía dejar un segundito la 3 para poder copiar bien los datos, que dice que no logro copiar todo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sí. Esta es un poquito más larga. No, o sea, no se me va a asustar, es un poquito más larga. También está en la presentación de la unidad. Ahí nos decía autor para ponerle bien tomado de fulano y tal, pero bueno. Calcular la densidad del helio. Ahí me dicen 4 gramos mol. Como no están en los diatómicos, a ese sí le vamos a utilizar los 4 gramos mol. En condiciones estándar. Ahí ya me dieron datos. ¿Qué significaba condiciones estándar? Alguien que me conteste. ¿Sí? Sí, estás. Entonces ya tenemos 3 datos, ya tenemos la molaridad y quieren que calculemos la densidad. Creo que lo voy a resolver de una vez porque ese es bien raro. No es bien raro, sino que hay que agarrarle la... Me voy... Cópienlo o tómenle foto, no sé cómo le están haciendo, porque vamos a dar los datos del otro lado. Yo digo que si no me dicen.
Sí, ahí está. Disculpen, nos preguntan Ujú. ¿qué es lo del volumen en condiciones estándar? 22.4. Eso vino alguien y dijo, muchas, ¿cómo le hacemos para experimentar? Vinieron y dijeron, bueno, entonces, estas van a ser nuestras condiciones normales. Una atmósfera, porque es en cualquier lugar del planeta lo podemos conseguir. La temperatura, que son centígrados, para que no sea difícil reproducirlo. Por eso lo dejaron ahí. Explico. Aquí está. Eso significa. O sea, es otra forma de darnos datos. No nos hagamos bolas con eso. Temperatura 273. Presión en atmósfera 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y volumen 22.4 litros. Generalmente el volumen es el que a veces algunos libros no lo toman porque TPE no incluye volumen. Condiciones estándar sí incluye el volumen. Vamos a el ejercicio. Aquí está. No, está así. Disculpe, nos preguntan si el volumen varía o no. Ok. Les voy a decir sí y no. ¿Cómo así? Si en el ejercicio me dicen condiciones estándar y me dan el volumen, utilizo el volumen del ejercicio. Yo tomé tal cual estaba en la presentación, pero si no les dicen, tomen volumen 22.4 litros. No se hagan bolas. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Me piden densidad, que es masa partido volumen. De algún lugar tengo que sacar la masa y el volumen es 22.4 litros. Esto es la masa. También tengo esa fórmula. Aquí puedo encontrar la masa. Pero para encontrar la masa necesito la molaridad, que me la dieron, son 4 gramos mol. Entonces necesito la N. Entonces empiezo con la N. PV es igual a nRT. Presión, 1 atmósfera. Volumen, 22.4 litros. Esta es la que ando buscando, 0.082. Y temperatura, como es estándar, 273 Kelvin. De aquí encuentro la N. A veces creo que me brinco paso, pero 1 por 22.4 dividido 0.082 por 273. Y eso me da el número de moles y me da un mol. Ya tengo los moles. Con un mol ya puedo encontrar la masa. Me voy con este. Entonces aquí no me dice. Masa es igual a un mol por 4 gramos mol. ¿Cuánto es mi masa? 4 gramos. Entonces, densidad es 4 gramos partido 22.4 litros. Me da 0.178 gramos litros. Si se dan cuenta en la presentación, porque abajo se lo coloqué, no está en esa dimensión a la respuesta. Dice 0.178 kilogramos metro cúbico. Pero si yo reviso mis dimensionales, aquí me está saliendo en gramolito. ¿Qué es lo que hace falta? Verificar mi conversión. Explico. A mí me salió en gramos litros. Yo sé que 1000 litros es un metro cúbico. Y también sé que 1000 gramos es un kilogramo. 1000 se va con 1000 y me queda igual. Casualidades de la vida si quieren. Y ahí está resuelto. O sea que por casualidades de la vida, si ustedes quieren pasar gramo litro a kilogramo metro cúbico, miren, jóvenes, es lo mismo. Solo le cambian la dimensional. Esto está demostrado aquí. ¿Dudas? Pregunten. Ahí me vio. Disculpe, ahora preguntan de cómo se sacó el volumen. El volumen, condiciones estándar. Nos dijeron 22.4 litros, condiciones estándar, nos dieron 3 datos. Temperatura 273, nos dieron presión 1 atmósfera y nos dieron volumen 22.4 litros. Eso es porque nos dijeron condiciones estándar. Ok, gracias.
¿Más dudas, jóvenes? ¿Ustedes mandan? Quiero ver, yo creo que esta presentación ya está por... Ah, ok, todavía hay otro. ¿Son las y 2? A las y 5. Trabaje. Muy bien. Listo. Tú me dices. Listo. La respuesta dice que es 0.5 atmósfera. De plano que lo tengo que hacer, ¿va? Pero hagámoslo. A ver. Y no tengo datos. Ok. Dice, supongamos que una mezcla de hidrógeno y gas oxígeno. La mezcla contiene 6.7 moles de hidrógeno y 3 moles de gas oxígeno. Moles totales, ¿cuánto es? 6.7 más 3.3. Voy a ir a ver. Permítame eso. 6.7 más 3.3. Ahorita me voy a ir al Paint para poder escribir. Es 6.7 más 3.3. Es la cantidad de moles totales. Son 10 moles. ¿Qué pregunta? La presión de la mezcla es 0.75. Presión 0.75 atmósferas. Esto es de todo. Esta es la presión total. Calcule la presión del hidrógeno. Este es hidrógeno y este es el oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la fracción que le toca al hidrógeno? 6.7 de 10. Es lo que es el hidrógeno dividido el total. Eso representa el 0.67% o 0.67, como que fuera estadística. Entonces, la presión del hidrógeno será
0.67 por 0.75. Es 0.5025. Esto creo que está como X1 por presión total, es la presión de A. No me acuerdo cómo parece la fórmula, pero si no me corrigen. Y estos de ahí salen. ¿Se entiende? O eso es lo que traté de explicar en lo de las presiones parciales. ¿Dudas? ¿Preguntan? ¿Podría repetir esa parte? Disculpe. ¿Cuál parte? ¿Desde dónde? ¿O todo? Si necesito todo, yo lo repito. No, donde tenemos que encontrar la presión. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Voy a explicar aquí. Desde aquí. Esto es lo interesante. Como me están pidiendo el hidrógeno, es la presión de A dividido la presión total. Y eso decía la fórmula que es X1. La presión de los moles de A es 6.7. ¿De cuántos? De 10. Es decir, que su presencia en moles es el 67%, 0.67. ¿De qué? Del total. Lo pueden hacer incluso con regla de 3. Voy a hacerlo con regla de 3, no se me van a confundir. El 100% es 0.75 atmósferas. El 67% será X. Y entonces es 67 por 0.75 dividido 100. Esa es una forma de hacerlo. Y me da 0.5025. Otra forma de pensarlo, esta es una. Lo quieren hacer así o lo quieren hacer como presión de A es igual a la fracción de A por la presión total. Entonces, presión de A es 0.67 por la presión total, que es 0.75, y me sale el mismo valor. Yo no sé si eso resuelve tu duda. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Sigo pues, joven, si no, ahí me detiene. Disculpe. Dime. También preguntan que si el volumen no se toma en cuenta. No, es un dato que les dieron para confundirlos. Ah, ok. Y eso pasa en los problemas, así bien, ¿y para qué lo usé? No lo usaste, sí. O a veces uno saca el ejercicio de un libro donde ese volumen iba a servir para el inciso B, para el inciso C. Porque también pasa, me ha pasado. Pero aquí en este caso no lo usamos. Quiero ver, yo creo que ahí se terminó. Ah, no, falta uno. Ah, tarea. Mi bibliografía oficial es Serway. Yo les puedo pasar el libro, pero yo creo que ustedes cargan el libro de Serway ahí de arriba abajo. Es el que se utiliza. Página 358. Estos son los ejercicios que deben de hacer para repasar. Vamos a trabajar. Porque la clase es de 9 a 11, entonces todavía tengo tiempo. Entonces, pero esta es su tarea. Eso es lo que tienen que estudiar y ahí tienen las respuestas. Como les mando la presentación o le toman foto, ya pueden trabajar en eso. Ahora sí. El año pasado la unidad nos mandó una hoja de trabajo del tema. Ahorita les voy a volver a transmitir otra cosa. Y nos manda ejercicios. Entonces quiero trabajar esos ejercicios. No salen de otro lado, sino que la unidad no lo manda. Y eso es Paint. En Paint. ¿Aparece en blanco y aparece mi presentación? Pregunto. Se ve en blanco. En blanco. No sé por qué, porque tengo aquí mi Paint, mi PowerPoint.
Por algún motivo no me sale mi PowerPoint en la pantalla. Ujú, ujú. Me desconozco porque debería. Se lo pone formato. Ahorita les vuelvo a compartir. No se me van a preocupar. Quiero ver si ahí ya me deja. Bueno. Bueno, me dejó transmitir. Lo voy a transmitir en PDF. Que no debería haber problema. Pero sí. Muy bien. Ahí sí ya la tienen en pantalla, ¿verdad? Muy bien. A trabajar, jóvenes, son las y 14. A las y 15 les pregunto. La respuesta está aquí abajo con el muñequito. Dale.
Disculpe, tengo una duda. Dime. La presentación la van a pasar, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ahorita sí no sé, tengo problemas con esto, pues si no se los ha pasado por WhatsApp a, no sé con quién me estoy comunicando y él se las transmite. Ok, muchas gracias. Bueno. Muy bien. La respuesta es 454.68 Kelvin. Alguien que me diga no le salió, lo resuelvo yo. Si a todos les salió, me paso al segundo. En esta presentación son 10 ejercicios. Vamos, ustedes me dicen. ¿Qué es lo que les quiero recordar? Que fijo, los 18 grados sí los tienen que pasar a Kelvin, fijo. Pero pueden trabajar con las 8 atmósferas. Dime. ¿Ibas a hablar? ¿Alguien? ¿No me iba a hablar? Sí, yo quisiera que lo resolviera. No, a mí no me salió. Bien. Ahorita lo voy a resolver. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Así fijo. De que la temperatura, los 18 centígrados, sí o sí, los tengo que pasar a Kelvin. Solo le sumo 273 y me da, aquí me da 273, es igual a 291 Kelvin, como punto número 1. La presión inicial tengo 8 atmósferas. Como la presión máxima o final, o segunda presión, es 2.5 atmósferas. Me voy PV partido T y PV partido T. ¿Qué es lo que pasa en esto? Que es una botella. ¿La botella cambia su volumen? No, la botella tiene el mismo volumen. Por eso es que quito esto y queda así. Y observación, como aquí es 8, la temperatura 291 es igual a 12.5 y la temperatura 2, no sé. Y aquí despejo la temperatura 2. Es 454.68 Kelvin. Solo en esta fórmula, si aquí puedo meter atmósferas, milímetros de mercurio, lo que sea. Solo en esta fórmula. ¿Se entiende? Disculpe, dice que la presentación está en pausa. Yo voy a hablar. Qué vergüenza. Voy. Ahí está. Bueno, entonces borro y vuelvo a hacerlo. Bueno. Otra vez, la presión, la temperatura tiene que estar en... Tiene que ser T, totalmente. A ver. Ahí está. Seguimos. Muy bien. La temperatura tiene que estar en Kelvin, sí o sí. Entonces tengo los 18 centígrados más los 273 se convierte en Kelvin. Me queda 291 Kelvin. Ya tengo temperatura. Ahora hablemos de la primera presión. Son 8 atmósferas.
segunda presión o presión máxima tiene 12.5 atmósferas. Entonces, PB partido T es PB partido T. Y aquí es donde viene el contexto. Como es una botella, la botella no va a cambiar su volumen. Esta se va con esta. La presión aquí es 8, la temperatura son 291. La presión aquí son 12.5, la temperatura 2 la desconozco. 8 están en atmósferas y 12.5 están en atmósferas. Por eso es de que no tengo problema. Y la temperatura siempre el Kelvin. Eso se los he dicho varias veces, la temperatura del Kelvin. Y aquí ya puedo despejar y me da esto. ¿Dudas? Yep. Seguimos. A ver. Y ahora no quiero sacar mi... No me está dejando. Solo, disculpe, a la hora de hacer el despeje ahí en Paint, no sé cómo le quedaría, es que a mí me queda un poquito más, me queda 4.60 y algo. Ok, ahorita te digo. Pam, pam, pam. El Paint no se está. Aquí hay algo raro, pero bueno. Veamos, ya estoy en Paint. El despeje quedaría. Subo la T2 o 8T2 y subo el 291. 12.5 por 291. Divido el 8. 12.5 por 291 dividido el 8. Marquemos. Y te da 454.68. Tú me dices. Sí, sí me da eso, gracias. Ok. Muy bien. Sigo. Hoy sí ya me va a dejar transmitir. Siguiente, a trabajar. Encerrado en un matraz, volumen constante. Quitan el volumen y sigue.
Muy bien. Lo voy a hacer. Ta, ta, ta. B, partido B. B dice T. PB partido T es igual a PB partido T. Yo siempre lo escribo y después le quito. Ahora le quito el volumen y le quito el volumen. Presión 1, 1.25. Temperatura 1, 298. Presión 2 es la que me están preguntando. Temperatura 2, 578. Despejo. Pasa a multiplicar 1.25 por 578 dividido los 298. Solo este pasa a multiplicar porque ya se despejó la P sub 2. Y eso me da el 2.42 atmósfera. Dudas. Él me dice, ¿de dónde salieron los 25 grados? 25 más 273 son estos 298. Aquí están los 25 grados centígrados, solo pasados a Kelvin. Y los 305 centígrados son estos. De ahí salieron esos valores. Más 273 salió este valor. 25 más 273 salió este valor. Muy bien, ¿dudas? Si no hay dudas, sigo, jóvenes. Ustedes son los que me van diciendo. Son las y 30, las y 33. Denle. Nos preguntan de dónde salió el 578. Disculpe. Son los, no, sin pena. Son los 300, ¿qué decía esto? Son los 305 que teníamos centígrados, más los de 173 para volverlos a Kelvin. ¿Cuánto me da? 305. Me da los 578. Es decir, esos son 305 pasados a Kelvin. Gracias. Bueno.
Si voy muy rápido me detienen ustedes porque a mí me pasa que agarro y ya. Después me fui yo sola. Entonces, hay veces que entienda. Voy con el 3. Dice así, tenemos una jeringuilla de 40 centímetros cúbicos, llena de gas a una atmósfera. Entonces ya tengo volumen 1 y presión 1. Si los comprimimos el embolo a temperatura constante hasta que tenga un volumen de 8 centímetros cúbicos. Tal vez esto es lo bonito de esta fórmula. No sé si estoy compartiendo el Paint. A ver, sí estoy compartiendo el Paint. De que no tengo que hacer tanta conversión. PB partido T es igual a PB partido T. Dice temperatura constante, se va. Presión 1, una atmósfera. Presión, volumen 1, 40 centímetros cúbicos. Ahí le puse hasta la dimensional. Presión 2 es la que ando buscando y volumen 2, 8 centímetros cúbicos. Pero encontrémosle la lógica a esto. Este 8 va a pasar a dividir. Centímetros cúbicos es igual a presión 2. Pero lo bonito de entender esto es de que este centímetro se va con este centímetro, miren, y ya quedan atmósferas. Entonces 40 dividido 8 son 5. Y eso es todo. ¿Se entiende? Ustedes me dicen. ¿Sí, no? Solo podría regresar al enunciado del problema. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Seguimos. A trabajar. Son las y 36 a las y 39.
Jóvenes, si se dan cuenta, este ejercicio es como que tiene trampa. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cuál es la temperatura inicial y final en Kelvin? No nos están preguntando de la manométrica solo quieren que pasen los 20 grados a Kelvin. 20 más 273, 293, y es la primera respuesta. Y el segundo es 60 más 273, son los 333. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que tienen que leer el programa completo. No crean, en mi cuaderno donde lo resolví, empecé a sacar datos y cuando vi, no, solo quieren que lo pasemos. Posiblemente había más inciso, pero en la hoja de trabajo el año pasado solo así no lo mandaron. ¿Se entiende? A mí me pasó. Si uno va a sacar datos y filosofar y todo es tiempo, entonces solo así es. Seguimos. 5. Trabajen. Disculpe, llegó una duda con respecto al problema anterior. Dice, no se suman los dos datos. 293 más 333 es igual a 626. Leamos la pregunta. ¿Cuáles son la temperatura inicial y final en grados Kelvin? Te hubieran haber preguntado, ¿cuál es la diferencia de temperatura en grados Kelvin? Ahí restas. Pero te están preguntando dos cosas. ¿Cuál es la final y cuál es la inicial? Y siempre en el examen vienen opciones, ¿va? Entonces hay dos opciones de respuestas, o sea, hay dos respuestas en el inciso. Por eso, no sé si eso resuelve. Ok, gracias. Bueno. Voy con mis super papers. Dice, se tiene un gas ideal en un recipiente de 700 centímetros cúbicos. Ya tengo mi volumen 1.
Dice el segundo, a 0 grados. Mi temperatura 1 son 0 grados centígrados. Más 273 para transformarlo en Kelvin son 273 Kelvin. Y calentamos el gas a presión constante. Ahí me están diciendo presión constante. Hasta 27 grados. Temperatura 2, 27 grados. Pasados a Kelvin, o sea, más 273, me da los 300 Kelvin. ¿Qué quieren saber? ¿Cuál será el nuevo volumen? El volumen 2. PV partido T es igual a PV partido T. Entonces la presión dice que es constante, por eso la quito. 700, temperatura 273, volumen 2, no sé, y temperatura 2, 300. 700 por 300 dividido 273 es el volumen. Muy bien, entonces el volumen 2, solo lo marca la calculadora, son 769 centímetros cúbicos. Y eso es todo. ¿Dudas? Muy bien, ya nos toca el 6. Pilas. Son salen 45 a las 48. Denle. Listo. Veamos cómo se hace. Tenemos un pistón móvil de 4 litros de capacidad, 45 volumen. Ay, miren qué bonito escribir. 4 litros tarde, pero ya. Temperatura, 45 grados. Lo pasamos a Kelvin. O sea, es más 273. Y se convierte en 318 Kelvin. Dice también, si lo calentamos a presión constante. Presión constante. Muy bien. Y se expande hasta los 6 litros. Volumen 2, 6 litros.
Entonces, PB partido T es igual a PB partido T. Presión constante, se fue. Volumen 1, 4 litros. Temperatura 1, 318 litros. 318 Kelvin. Temperatura en Kelvin, temperatura en Kelvin, temperatura en Kelvin, que no se les olvide. Volumen 2, 6 litros. Temperatura 2. Despejo. Solo pasa a multiplicar y ahora divido. Disculpe, su transmisión está en pausa. Ay, otra vez. Compréndanme ustedes. No es mala voluntad, se me fue. Ahí se ve. Sí, ahí ya se logra ver. Gracias. Voy a quitarlo, lo voy a hacer. Ahí está. Constante, solo saqué los datos. Lo único que tengo ahí es que 45 centígrados son 318 Kelvin. Entonces, PB partido T es igual a PB partido T. Presión se va. Entonces, el volumen son 4 litros, temperatura 318. Volumen 2 son 6 litros, temperatura 2, no la sé. Y es lo que me están preguntando. Entonces, 4 T sub 2 es igual a 6 por 318. Y ahora 4 pasa a dividir. 6 por 318 dividido 4. Calculadora en mano. Son 477 Kelvin. Y eso es todo. ¿Este problema de examen podría ser de examen? Sí. Solo le agregaría de esas respuestas en centígrados o de esa respuesta en otra cosa. Y ya. Seguimos. Si hay dudas, deténganme. Muy bien, pues ya tienen gases. 7. Trabaje, me interesa este porque son presiones parciales y de ese no tenemos. Dele. ¿51 a las 54? Muy bien. Leamos el problema. Ok. Dice así.
Se tiene una mezcla de gases formada por 2 moles de oxígeno, 1 mol de hidrógeno, 4 moles de nitrógeno, 2 moles de CO2 a menos 7 grados y 1.2 atmósferas. Ese 1.2 atmósferas es la presión total. Determina la presión parcial del oxígeno. Veamos. Me voy a ver, les pongo el pecho. Ahí está el paint. Dice así. Entonces, 2 moles de oxígeno. 1 mol de hidrógeno. 4 moles de N2. Y 2 moles de CO2. Si sumo esto, 4, 5, 6, 7, son 9 moles de todo. 9 moles hay ahí. Entonces, ¿cuánto es la proporción que le toca al oxígeno? Son 2 de 9, 2 novenos, o el decimal que dé. Entonces, la presión del oxígeno serán los 2 novenos de la presión total. La presión del oxígeno serán 2 novenos de la presión total, que era 1.2 atmósferas. Son 0.26 atmósferas. Y eso es todo. Es eso, no es O de inicial, sino es O de oxígeno. Eso que ¿se entiende? Si quieren lo veo con regla 3, pero si no, ahí está bien. Ustedes mandan. Ahí no te metas. Nos preguntan, teóricamente, ¿por qué hay que multiplicar los 1.2 atmósferas de la presión? Ah, ok. 2 novenos en Siempre que te des mierda algo, se proporción son 0.22. te voy a poner la... Equivalente al 22%. ¿El 22% de qué? Del total. Por eso es de que por teoría es 22% del total. No sé si eso explica. ¿Jóvenes? Sí, muchas gracias. Muy bien. Esta presentación también se las paso. Le quedan ejercicios 8, 9 y 10. Ahí ya van las respuestas. No van a decir, ahí están las respuestas. Ya es casi hora. ¿Qué les recomiendo en general? Tienen que practicar. Física es de practicar. ¿Cuál es la metodología que les recomiendo? Ahorita unos entendieron, otros no. De los ejercicios que hicimos, ahí este sí lo entendí bien, este más o menos. Tienen que volver a hacer los mismos que hicimos hoy en clase. Los mismos. Agarra la presentación, ahí tienen la respuesta y es que dijo algo, es que no sé qué, y los resuelven otra vez porque ya los tienen resueltos en su cuaderno. Y van haciendo anotaciones de cosas que no se les puede olvidar. Como que la temperatura va en Kelvin o que la R puede cambiar o todas esas cosas como chivitos. Después que vuelven a repasar todo lo que hicimos hoy, hacen los 3 que nos faltaron de la presentación y se van a los ejercicios de Serway. Entonces, los de Serway es así como que sí, pero no. Y van a surgir dudas. Yo creo que van a tener todavía más refuerzo. Esos serían los idealmente que tienen que trabajar en refuerzo. ¿Por qué? Porque ahí van aclarando. Chivo para estudiar, no solo física, sino todas las clases, es agarrar parciales viejitos. Muchos de los ejercicios, aquí, por ejemplo, yo tomé la hoja de trabajo el año pasado de la unidad. Tomé la presentación. Pero ustedes tienen que agarrar el parcial del año pasado y decir, bueno, voy a ver si puedo hacer los de gases y probarlos a hacer. Como ustedes tienen claves del CAE, pueden saber si les quedó o no les quedó. Y eso es algo que les va a servir en física, volverlos a hacer, porque básicamente se repiten ustedes. Hay muchos problemas que este se parece un montón al otro. Y los llegan a como tipificar. O sea, de tanto hacer, ustedes saben, este es como ese. Y así es como van a entender física. En general, lean biología, lean propedéutica, lean. El reto de primer y segundo año, eso no es con usted, sino en general, es aprender a estudiar. Cada uno tiene su metodología de estudio, o sea, no existe una forma, así se estudia, no. Cada uno es diferente y tiene que aprender a estudiar.
Cuando ustedes llegan, aquí hay mucho nuevo, yo sé que hay nuevos y también hay gente que ya estuvo el año pasado. Pero cuando uno llega, quiere hacer resúmenes, quiere hacer, y no da tiempo. No es que no quieran ustedes, no da tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aprender a estudiar más prácticos. Si hacen resumen, no hagan resumen, hagan tarjetas. Si graban el capítulo, léanlo, hagan el resumen y graban solo el resumen para que si lo tienen que oír 5 veces, el tiempo se reduce. La idea es ser muy efectivos estudiando y poco a poco van a descubrir su metodología. Si dibujan, empezar a hacer así como que dibujos más sencillos y no tan sofisticados para que se les quede. Y así sucesivamente. Tengo que dar mi anuncio comercial, disculpen ustedes, pero somos un centro de tutoría, damos clases de la tetra, incluso hemos dado clases de prope. Ahorita con la pandemia, la verdad es de que desapareció un montón de estudiantes, no tenemos tantos estudiantes como teníamos, pero seguimos trabajando la tetra. Tenemos clases de física, química, biología y estadística. Cada tutor trabaja su área, yo trabajo física. La tutora de química trabaja su área, la de biología trabaja su área porque no somos todólogos. ¿Qué más? Eso, ¿dudas ustedes me dicen? Un puntito, dale. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces con esto me despido, jóvenes. Estudien de verdad, aprovechen la universidad. Todos en algún momento de la historia que hemos estado en la San Carlos nos ha tocado la situación por la que está pasando ahorita la universidad. ¿Es necesario? A veces sí. ¿Nos perjudica? Sí. Pero el sancarlista es todoterreno. A nosotros la universidad lo que nos enseña es, pase lo que pase, nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar. ¿Y el examen va a venir más fácil? No. Y el sancarlista aprende a estudiar, a ser autodidacta, a salir adelante, porque así es. Nos despedimos, jóvenes. Mucho gusto, los espero ver la próxima semana. Bye. Muchas gracias por la tutoría y perdone por los fallos. Ahí estamos, esto es normal. Para mí la experiencia de esta plataforma es nueva. Pues yo sí como que cosa tan rara, pero está bien. Ahí nos vemos. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Muchas